Jesucristo siendo en forma de Dios, siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al Padre, desde antes de su venida, durante su ministerio en la tierra y después de su muerte y resurrección, ¿verdad? Cristo siempre, hermano, fue igual. El que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que hay, significa que dejó sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a la humanidad de la tierra, y se despojó, como dice aquí, de sus privilegios, de su gloria, sin dejar su santidad, claro, sin dejar su identidad, el ser igual a Dios. En sentido literal, en griego, es que dejó a su lado su gloria celestial para venir, le vuelvo a repetir, a morir por esta humanidad. Dejó su posición donde estaba allá arriba, dejó todas sus riquezas, dejó todos sus derechos allá, y el uso de todos sus atributos divinos, porque él mismo dijo cuando, se acuerda, Juan y Jacobo, si no me equivoco, hermano, que dijo, que le dijeron, que se acuerda cuando Jacobo y Juan, a los samaritanos, no quisieron recibir a Jesús, y que dijeron a aquellos: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y dijo: no, si yo quisiera, ahorita mismo yo le dijera al Padre que enviara legiones de ángeles. O sea, él dejó todos esos poderes, todos esos atributos, como para poderse salvar él mismo. Por eso le decían: tú que hiciste esto, salvaste a otros, sálvate a ti mismo y queremos en ti. Él haya usado sus atributos si él quisiera, como el Dios que es, pero no, los dejó a un lado, renunció a ellos para sufrir, para morir como un humano, sin dejar su naturaleza divina, claro. Entonces, ese despojarse significó no solo la restricción voluntaria de sus capacidades, de sus poderes y sus privilegios divinos, sino también que aceptó el sufrimiento de la incomprensión, de los maltratos, del odio y de la horrible muerte que sufrió en la cruz del Calvario. Mire, él, hermano, dejó todo lo que él podía hacer y todos los atributos y todos sus poderes por dejarse humillar, por dejarse, hermano, morir, matar, mejor dicho, como lo dejaron. Pero si él haya querido, hermano, destruye a todos esos romanos. Si él haya querido, hermano, ¿qué le dura a él, verdad? A defenderse, que le haya costado defenderse. Sin embargo, él renunció a todo eso. Por eso que dice, renunció, ¿verdad?, a todos esos privilegios, o como usted le quiera llamar. Bueno, seguimos. Entonces aquí en Filipenses, entonces nos está diciendo, hermano, cómo el Señor Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver unos versículos donde nos habla, hermano, acerca de cómo el Señor en sus teofanías visitó la tierra, porque también de eso estamos hablando, hermano. Hablamos de eso del Padre, la manifestación del Padre y del Espíritu Santo en varias figuras del Antiguo Testamento, y también el Señor Jesús. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice aquí. Permítame, creo que este es Salmo. Hablando de Jesús, mire, desde el Salmo 110. Oiga, hablando del Señor Jesús. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Hablando ya de que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Dice el 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo verá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, lo que yo quiero, hermano, señalarle, o mejor dicho, la palabra del Señor, en las teofanías de cómo Cristo visitó la tierra, y uno de esos pasajes
de esos ejemplos es cuando Jesús se presenta allá a Abraham, hermano, según Melquisedec, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, solamente que Él es el sacerdote que no tiene descendencia. Pues mire, cuando dice tú eres sacerdote para siempre, está hablando de un sacerdocio eterno. Le voy a repetir, Jesucristo es el sumo sacerdote. Veamos unos versículos, hermano. Hebreos 5. Vamos al libro de los Hebreos. Permítanme, capítulo 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo como Melquisedec, el sacerdote. 5 de Hebreos. Desde el 6. Oiga, 5, 6 del libro de Hebreos. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Lo acabamos de leer. Según el orden de Melquisedec, lo leímos en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Oiga, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Conste, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está otra vez, hermano, hablando del sacerdocio según Melquisedec. Vamos a ver ahí mismo también en el capítulo 6. Versículo 17 al 20, hablando también, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio, como le digo, hermano, la obra de Orange habla mucho de este sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Que él se presentó allá en los días de Abraham, fue su primera aparición, ¿verdad? Y dice que se la presentó a Abraham, que Abraham, ¿verdad? Usted sabe quién era Abraham, hermano, que salió de allá de Ur de los Caldeos. Entonces, Salem, ¿verdad? Salem quiere decir sacerdote de Dios. Entonces este sacerdote recibió diezmos de Abraham y lo bendijo. Él es el autor, dice, el autor de Hebreos lo consideró como un tipo de Jesucristo, que es sacerdote y rey. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, lo cual significa que Cristo existía antes de Abraham, de Leví y de los sacerdotes levíticos, y que es más importante que ellos. Claro, por eso, hermano, dice aquí, ¿verdad?, que Hebreo lo considera como tipo de Jesucristo, ya que es un sacerdote, hermano, que no tiene descendencia, ni no tiene ni de dónde salió ese sacerdocio, ni de dónde salió Melquisedec. Ya no se vuelve a hablar de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec después de que Abraham le entregó los diezmos? Dice, sigue diciendo el versículo hablando de Melquisedec. Oiga, porque este Melquisedec, en el capítulo 7, versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, que Salem quiere decir paz, sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, oiga, Rey de Justicia. Ese es uno de los atributos, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Justicia. Entonces, claramente está hablando que Melquisedec era Jesús, ¿verdad? Rey de Justicia y también Rey de Shalem. Esto es Rey de Paz. Por eso a Jesucristo se le llama el Príncipe de Paz. Que no tiene padre y ni madre, oiga, sin genealogía. Entonces, claramente, hermano, ¿quién va a ser Melquisedec? Que no tiene genealogía, ni papá, ni mamá, pues, ¿verdad? Hablando humanamente. Que ni tiene ni principio ni de día, ¿ya ven? No tiene principio de días, es el principio también, o sea, es Cristo mismo. No tiene principio, Él es el alfa y el omega. Ni fin de vida, tampoco. No tiene ni principio de días, ni fin de vida. Es eterno. Sino hecho semejante, oiga, hecho semejante al Hijo de Dios. Permanecerá sacerdote para siempre. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo a Jesús en Melquisedec, el sacerdote, sumo sacerdote, hermano, que penetró hasta allá, hasta el lugar santísimo, abriéndonos un camino nuevo. Cuando dice, hermano, también de que, ¿verdad?, que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, esto significa que Melquisedec no tenía un principio ni fin tampoco. No tenía familia, no tenía padre, no tenía madre, pero tampoco era un ángel. Dice, sino sencillamente que las escrituras no registran su genealogía, ni dicen nada acerca de su comienzo, ni de su fin de su existencia. Por lo tanto, sirve, hermano, del tipo o figura del Cristo eterno, cuyo sacerdocio dice que no terminará jamás. Y eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote cuyo sacerdocio no terminará jamás. Creo que ya vamos a dejar, hermano, ya. ¿Son las 9? ¿Mande? Faltan 4 minutos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es el trabajo, entonces, hermano, en conjunto, ¿verdad? En común acuerdo del Dios mismo manifestado en sus 3 personalidades. Y todo esto, hermano, es solamente con el único propósito de salvar a la raza humana. Todo este trabajo, hermano, que del Padre, todo desprendimiento de Cristo, de todo sus cosas, hermanos, atributos eternos y poderosos que dejó. Todo esto solamente por salvar al hombre pecador, por salvar a la humanidad perdida. Entonces, mis amados hermanos, le decía yo la otra semana, si alguien se pierde, que no vaya, hermano, a decir que Dios no hizo su parte, que Dios no influyó en la salvación del ser humano. Porque, hermano, ya hemos visto cómo el Padre hizo su parte, cómo Jesucristo está haciendo su parte, su obra redentora, morir en la cruz del Calvario, bajar al Hades, ser holocausto para Dios, por 3 días, hermano, allá, predicar a los encadenados, llevar la cautiva a la cautividad, quitar las llaves de la muerte y del infierno, quitar toda autoridad. Entonces, todo, hermano, nosotros no podemos, la humanidad no puede decir de que Dios, hermano, es un Dios malo, como muchos dicen. Muchos dicen, si Dios es amor, ¿por qué entonces va a condenar a la gente? No, Dios no está condenando a nadie. La gente se condena por no aceptar el regalo de Dios, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. Eso lo dicen muchos los ateos, hermano. Eso, Dios es un Dios que yo no sé por qué dicen que es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que yo, porque haga esto, porque haga lo otro, me va a mandar al infierno? Entonces no es un Dios de amor. No, sí, dice Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor para aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, ya falta 1 minuto, hermanos amados. Entonces, espero que esté entendiendo esto de la Trinidad, que ha confundido a mucha gente y que se han salido doctrinas, ¿verdad? Como erróneas, como los testigos de Jehová, como los solo Jesús, hermano, diciendo, ¿verdad?, que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús es esto. Entonces, ellos se han confundido porque no se les ha revelado, hermano, el misterio de la Trinidad, el Dios Trino. Amén.